Laboral, presencial y remoto en tiempos de pandemia. Los alumnos somos Preti Rondón, Lisbeth Ventura, Marbella Figueroa, Renato Farías. Siguiente. Introducción. En diciembre dieron la noticia que en la ciudad de Wuhan empezó a propagar un virus denominado COVID-19, donde muchos pensaron que nunca se desarrollaría por todo el mundo. Pero todo empezó muy rápido porque la propagación de este virus era muy rápida y no daba tiempo de reacción. Cuando la OMS oficializó el COVID-19 como pandemia fue el 11 de marzo del 2020 por motivos de múltiples casos reportados. Este escenario trajo grandes pérdidas económicas a causa del cierre de empresas y despido de muchos empleados. A pesar de ello, esto puede ser una gran oportunidad para formar nuevas estrategias y poder reinventarse y seguir vigente. Pero esto sería un gran reto tanto para la empresa como para el trabajador. Y a partir de ello nace el conflicto en el trabajo como el cambio que se dio a partir del presencial a trabajo remoto, entre otros. Nuestro objetivo al realizar este tema es analizar el conflicto laboral en tiempos de pandemia y asimismo diferenciar el trabajo presencial y remoto, y también explicaremos el proceso de conflicto laboral presencial y remoto. En nuestro trabajo de investigación realizamos un estudio de caso ya que presenta un estilo de aproximación del fenómeno de manera real y profunda. Siguiente, definición del conflicto. Vemos estos tiempos de trabajo remoto y presencial que ha generado muchos eh, hechos diferentes y omisiones con mucha frecuencia, originando diferencias de distinta naturaleza denominadas conflictos laborales. Según Cabanellas, se refiere a los conflictos como un antagonismo, enfrentamientos, discrepancias y pugnas laborales que constantemente se promueven entre patrones y trabajadores. La existencia de este conflicto es natural como una parte inevitable del funcionamiento social que viene de nivel individual. Este conflicto que presentamos es originado por la pandemia, el cual da muchas diferencias sobre el trabajo laboral, que nos lleva a muchas preguntas como: ¿se está originando un abuso de los empleadores hacia sus empleados? ¿Se están cumpliendo bajo la ley? Estos empleados que trabajan en presencial son reconocidos de la misma manera que los que trabajan en remoto. Se pueden definir diferencias muy claras sobre horarios y sobre todo por reconocimientos de sueldos, donde el empleador hace un aprovechamiento justificando el hecho por la pandemia. Siguiente, clasificación. El trabajo remoto es la prestación de servicios que realiza un empleador físicamente en su domicilio. Eh, También se descubrieron que pueden operar de manera remota sin mayores dificultades. En las encuestas donde se pregunta a empresarios y trabajadores sobre la continuidad del trabajo remoto, se obtuvieron muchas respuestas positivas. Esta modalidad actualmente es aplicada por la mayoría de empresas porque disminuye el riesgo de contagiarse y no obstante, es necesario establecer un acuerdo del sistema de trabajo que permita adaptar al personal y que cumplan los estándares. Siguiente, trabajo presencial. Trabajar en una zona que ofrece diferentes servicios en ambientes como servicios en cierta oficina, porque se necesita reunirse presencialmente con otros compañeros, etcétera. En caso de que una empresa deba laborar en forma presencial, debe cumplir los protocolos estrictos dadas, como la reducción de aforo, higiene personal, horarios rotativos, etc. Siguiente. Diferencia entre el trabajo remoto y presencial. En trabajo presencial, tenemos que el empleado trabaja en un horario establecido en las instalaciones de la empresa, que implica un mayor costo en el pago del trabajo. La empresa también tiene la disposición al 100% del tiempo y le asigna sus tareas. Esto lleva a una sensación de productividad en la empresa al ver que los trabajadores están en su puesto de trabajo y también tiene un mayor costo para la empresa. Siguiente, trabajo remoto. Básicamente, el empleado realiza el trabajo presencial de forma remota en un computador desde su casa o donde se encuentra. El trabajador organiza su tiempo y cumple sus actividades. Y a la empresa casi no le interesa dónde esté el trabajador, sino los resultados y que estén cumpliendo.
También se trata de forma global y un menor costo para la empresa. Siguiente, beneficios. Los beneficios del trabajo presencial, eh, que sabemos que en las oficinas están diseñados para una mejor concentración y las reuniones presenciales de los equipos son más cercanas y permiten hacer uso del lenguaje corporal y la escucha activa. Además, en personas se reducen las distracciones y siempre se ha caracterizado por el trabajo presencial la habilidad de productividad que muestran las personas al tener un ambiente laboral sostenible, sociable, perdón. Beneficios de trabajo remoto, tenemos al ahorro de tiempo, ya que el desplazamiento del domicilio hacia el trabajo o viceversa hacen perder mucho tiempo que podría ser usado para hacer otras cosas como hacer ejercicio, dormir más. Y también sabemos que los limeños suelen perder hasta 60 horas de tráfico al mes, lo que genera estrés en los trabajadores. Y también nos lleva a una mejora de calidad de vida y ahorro de costos para el trabajador. Y por otro lado, para la empresa, puede reducir sus gastos generales un 30% al año. Consecuencias. La pandemia del COVID-19 llegó al mundo y a nuestro país para causar un cambio general no esperado y acompañada de mucha incertidumbre, lo cual hacía difícil proyectarse al futuro. El transcurso de los días, semanas y meses nos ha dado la oportunidad no solo de conocer más a este enemigo invisible, sino también de empezar a despejar incertidumbres y también volver a tener la capacidad de proyectarnos a un futuro que en parte sigue siendo incierto. La pandemia del COVID-19 también nos ha permitido conocer más a fondo el mundo del teletrabajo o trabajo remoto. Antes del COVID-19 no existía prácticamente la aplicación del trabajo, del teletrabajo en nuestro país. Las indicaciones del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) nos señalan que el sector laboral privado no le interesa en absoluto esta herramienta. Y en el caso del sector público, recién a partir del gobierno que se inicia con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, se observa la iniciativa de potenciar esta herramienta como única alternativa de innovación laboral, de inclusión social y generadora de puestos de trabajo. El teletrabajo en el Perú ya había sido legislado y reglamentado en un gobierno anterior y solo necesitaba tener la oportunidad de ser aplicado. Nuevos retos de trabajo durante la pandemia. El contagio por el COVID-19 en la población impulsó a optar por el trabajo remoto con la finalidad de seguir operando durante esta coyuntura. El COVID hizo y logró transformación centrada en el futuro. Esto fue clave para lograr los siguientes aspectos: entender, innovar y accionar. De esta forma se podría reinventar el trabajo actualmente. Entender el impacto del COVID-19 en el comportamiento y hábitos personales, así como el efecto resultante en el mercado. Se tuvo que aprender a innovar para superar vulnerabilidades y aprovechar oportunidades en el modo de negocio y operativo. El aumento de tasa de desempleo. Esto dio lugar a la disminución del consumo de bienes y servicios, lo que ha repercutido adversamente en la continuidad de la actividad empresarial y en la capacidad de la recuperación económica. Únicamente en lo que respecta a Lima Metropolitana, en el trimestre de febrero a abril, la tasa de empleo disminuyó en un 25%, dejando de trabajar a un promedio neto de 1.241.300 personas, mientras que en el último trimestre de mayo a julio la tasa de desempleo aumentó en un 16.4%. A nivel nacional, el INEI estima que se ha perdido más de 6 millones de empleos en esta pandemia. Aumento de tasa de informalidad y subempleo. La pandemia por la COVID-19 ha repercutido en el crecimiento económico del país, lo cual ha causado efectos negativos en su expresión más directa, en el ámbito laboral y del empleo. Los ingresos de la mayoría de las empresas han disminuido significativamente, situación que ha llevado a ajustar sus costos e inclusive cerrar sus operaciones.
Desde el brote pandémico del coronavirus, hemos sido testigos del deterioro del mercado. Lamentablemente, esto también se ha reflejado en la formalidad de las relaciones laborales o contratos de trabajo, cuyo gran problema continúa siendo la elevada tasa de informalidad del empleo en un 72.4%. Soluciones del conflicto. Indemnización por daños y perjuicios por la falta de entrega de condiciones ergonómicas. Si bien el trabajo remoto no tiene regulación específica, surgen dudas en lo que respecta a la habilitación de condiciones de trabajo y dotación de herramientas de trabajo ergonómicas. Respecto a la dotación de los medios tecnológicos, se dispuso que cuando un empleador o trabajador le convengan, pueden acordar la compensación de los gastos adicionales derivados del uso de los medios o mecanismos. Sin embargo, no existe disposición sobre las condiciones ergonómicas con las que el trabajador debe contar en la prestación de labores remotas, tales como escritorio, silla, computadora, entre otros. Pago de horas extras. En lo que respecta al pago de beneficios sociales, podría iniciarse un conflicto jurídico laboral por el pago de horas extras, como consecuencia del trabajo en la modalidad remota. Ante la falta de regulación de este beneficio laboral en el trabajo remoto, se podría generar un conflicto laboral, en el que es importante apreciar si el trabajador se le asignó un horario de trabajo fijo, los mecanismos o medios de control de labores efectivas. Compensación de gastos. ¿Qué sucede cuando no obra de acuerdo de por medio y el trabajador incurre en gastos por la obtención de medios tecnológicos necesarios para la prestación de sus labores? En este caso, es imprescindible analizar si existe acuerdo entre empleador y trabajador para la compensación de gastos. Se reconoció el problema y definió por naturaleza enteramente laboral que el conflicto fue funcional y las relaciones o afectos fue interpersonal. La calidad de vida es para lo que todos trabajamos día a día. Por tal razón, muchas veces nos preguntamos si de verdad estaremos sacando el mejor provecho de nuestras habilidades, o esta es la pregunta del millón. ¿Habrá un trabajo donde me paguen más por trabajar menos horas? Y se escoge entre trabajo remoto y presencial, diciendo si es una tarea difícil. La nueva normalidad de conflictos jurídicos laborales. Esto trae 3 puntos, ¿no? Primero podemos resultar esto como atractivo el trabajo a domicilio, pero también pone fallas estructurales. Lamentablemente es una figura que no ha contado con suficientes candados y fácilmente equivocados en el marco de la informalidad y su propia, además, tiene actividades para las cuales se venían empleando. eh, la, nueva mora, la nueva realidad del proceso selectivo de reclutamiento de personal. En medio de la certidumbre, la posibilidad de rebrote de la pandemia y los procesos de selección y la contratación del personal han disminuido y cabe preguntarnos cuáles son los nuevos retos de la nueva realidad que nos enfrentamos a un proceso de selección y reclutamiento del personal. En panorama resulta complejo, sobre todo porque en nuestro país aún existe un sector que no cuenta con acceso de tecnología e Internet. Las personas que tienen acceso a tecnología se pueden adaptar rápidamente y las que no. Y se encuentra todavía en adaptación y capacitación. Y los empleadores se han visto forzados a realizar una gestión parcial e inclusive digital en procesos de selección. Los principales conflictos jurídicos laborales causados por el nuevo proceso de selección y reclutamiento de personal. La incorporación de las nuevas tecnologías como la del Big Data o la inteligencia artificial es el proceso de selección que se ha automatizado en función de algoritmos
A partir de estos patrones definimos una base de experiencia digital. Es posible que se encubra preferencias por personas de determinada nacionalidad, clase socioeconómica, nivel educativo o estado de salud. En efecto, la detección de supuestas discriminatorias o procesos de selección se hace más complejas y difíciles. Es estar posiblemente encubiertos en decisiones atomizadas o podrían entenderse inclusive como ajenas a la voluntad del empleador. Por otro lado, considerando que por disposición de rango legal sea la finalidad de prevenir y mitigar la situación del contagio de COVID-19, de las personas son de condiciones específicas, ¿no? Tales como mayores de 65 años, personas diagnosticadas con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes, asma o enfermedades graves pulmonares crónicas, entre otros. Y se ha determinado un trato especial para este colectivo o impacto de selección o contratación de personas de la imposibilidad de trabajo, ¿no? 3. La nueva laboralidad de impacto de desarrollo de las relaciones laborales. El nuevo entorno de los empleados han, han transitado por un panorama complejo, cambiante, en planes de contingencia para prevenir y controlar y mitigar la propagación del coronavirus del trabajo. Asimismo, muchas empresas han explorado la posibilidad de beneficio que ofrece el trabajo remoto, con la modalidad vigente durante el estado de emergencia sanitaria, aun cuando las diversas empresas han retomado sus actividades y han hecho bajo la modalidad de trabajo remoto. Al cumplir medidas de aislamiento y asimismo optar por la modalidad de trabajo remoto, han obligado al empleado a trabajar en capacitación de nuevos sistemas de trabajo, conocimiento, uso de obtención, tecnológicos, herramientas ergonómicas, de ello con la finalidad de contar con las adecuadas condiciones de trabajo. Las empresas más impactadas por la pandemia de la cuarentena impuesta por el Estado realizado actividades esenciales y han aplicado modalidad de trabajo remoto para determinar posiciones, ¿no? Trabajador en modalidad de trabajo remoto, el coronavirus y el impacto en la extinción de las relaciones laborales. Nuestro país atraviesa un considerable aumento de la tasa de desempleo. Tal es así que, en el trimestre de mayo a julio, la tasa de desempleo aumentó en un 16,4%. Dicha situación ha sido provocada por la pandemia, sus efectos directos en la economía y el empleo. Pequeñas y grandes empresas con gran incertidumbre y preocupación por la continuidad de sus actividades productivas han optado por alternativas para la reducción del personal y la extinción de contratos de trabajo. En esta línea, muchas empresas han llegado a acuerdos con sus trabajadores para reducción de sueldos o términos de los contratos. Sin embargo, gran número de ceses se han producido pese a la negativa de los trabajadores de negociar su salida de la empresa. Ceses en forma unilateral y sin causa justa. En muchos casos se ha comprobado incremento de productividad en empleados que trabajan desde su hogar, ya que logran centrarse en resultados y se reducen los tiempos que cada vez son mayores en oficinas que no trabajan en base a objetivos. Siguiente. Las recomendaciones. El home office o el trabajador desde casa han estado por mucho tiempo, pero durante este tiempo de confinamiento se ha utilizado por muchas empresas y trabajadores particulares. Por ello, es muy importante que los trabajadores establezcan las horas que se destinarán al trabajo y las que se dedicarán al ocio o las tareas hogareñas. Además, deben de prepararse para trabajar siguiendo una rutina similar a la que utilizaban en el trabajo tradicional. Finalmente, con las tareas por semana y por día, separando lo importante de lo urgente. Siguiente. Conclusiones. Para finalizar, podemos concluir que el conflicto entre el trabajo remoto y presencial que se vive a causa de la pandemia. Actualmente, el trabajo remoto sigue en pie,
ya que tiene muchas ventajas dentro del trabajo laboral porque beneficia a las empresas, tanto a los colaboradores. Sin embargo, para lograr que el trabajo remoto sea eficiente, es necesario trazar un camino en un cambio personal con un estilo de liderazgo que pueda planear y sobre todo conectar con el equipo de trabajo. Debido a que las empresas están enfrentando uno de los mayores desafíos en el último tiempo, afectando no solo la forma en la que operaban, sino que también modificando los espacios de trabajo y el cuidado del personal. Siguiente. Las estrategias de negociación propuesta. En este tipo de investigación, la negociación se defiende por los intereses propios de la empresa, pero también se tienen en cuenta los trabajadores. Los acuerdos se hicieron mutuos y fueron satisfactorios, ya que todo se realizó por medio de escuchar al trabajador y finalmente se tomaron medidas en base a las necesidades de ambos lados. La propuesta por el lado del trabajador en modalidad presencial fue la indemnización por daños y perjuicios por fallecimiento o el peligro por COVID y ausencias por temores a la enfermedad. En el caso del trabajador en modalidad de forma remota, fue la indemnización por daños y perjuicios, pago de beneficios sociales y compensación de gastos. Gracias.